Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibiros en esta transmisión especial del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Saludo a todos los compañeros que nos siguen en línea. Y el día de hoy tenemos esta conferencia muy importante, Puntos Esenciales de la Reforma Judicial, a cargo del maestro, casi doctor, Eduardo Ochim, es Eduardo Ernesto Uchim Gamboa, ¿no? A quien me permito presentarlo, él es egresado del doctorado en Derecho de aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, es maestro en Derecho de las Empresas por la Universidad de Anáhuac, diplomado por la Universidad Panamericana en Derecho Bancario, Derecho Mercantil, Derecho Civil y Derecho Económico y Corporativo, tiene un diplomado por la Universidad Autónoma de Yucatán en Derecho Procesal Civil, es conferencista, docente y actualmente servidor público en el Consejo de la Judicatura Federal. Sí, pues bienvenido a nuestro querido maestro. Muchas gracias Muchas gracias. por esta plática. Muchas gracias. Y bueno, empezamos, amigo. Pues empezamos. Este, yo me imagino una tormenta de arena, ¿no? Como en las películas, una cortina de arena que está barriendo el desierto. ¿Por qué me lo imagino? Porque así se puso el país con la reforma judicial. Mucho polvo, mucho ruido, mucho escándalo, mucha preocupación. Y ahorita que ya el polvo empieza a bajar un poco, en este momento no quiere decir que no vaya a volver a subir. De hecho, yo creo que habrá un repunte en unos años. Conviene platicar un poco de qué fue lo que provocó tanto ruido, tanto polvo, tanta arena, tanto enojo, tanto encono. Pero bueno, para empezar, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a platicar de aquello que no estuvo directamente relacionado con la elección de jueces y magistrados, que se ha pasado así como en segundo término, así como que, sí, también hicieron esto, pero todo el mundo se concentra en la elección. Así que vamos a hablar de lo que no es la elección. Bueno, uno de los cambios que trajo la reforma fue que los asuntos en materia tributaria deben resolverse en 6 meses cuando la ley secundaria establezca qué casos son. Todavía no sabemos cuáles son. O sea, no ha salido la ley secundaria, nada más está ahí. Cuando la ley lo establezca, los asuntos en materia tributaria deben resolverse en 6 meses. Yo me imagino que la reacción y el sentido de esta disposición fue por todos los asuntos tributarios que están trabados ahí en la Corte que le cuestan al Estado miles de millones de pesos. Otra adición importante es la de los jueces sin rostro. Se establece en la Constitución que si a ti te juzgan, tú puedes no saber quién va a ser tu juez. Puedes no saber. La ley secundaria también lo va a establecer. Aquí déjeme hacer una digresión. Jueces sin rostro, te están juzgando, pero no sabes quién. Es decir, tú no sabes si el juez tiene amistad con el fiscal, tú no sabes si el juez te odia por alguna razón, no puedes recusarlo, no puedes decir que él no es objetivo para juzgarte porque no sabes quién es. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido criterios de que esto de jueces sin rostro va en contra del debido proceso y que por lo tanto atenta al artículo octavo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate que te esté juzgando un juez sin rostro. O sea, ¿quién es? Ni idea. Oye, me odia, me quiere, no sabes. Entonces, lo preocupante de esto es que a pesar de que existen criterios de la Corte Interamericana, de todas maneras se aprobó en una reforma que va claramente en contra de los criterios de la Corte Interamericana. Bueno, los asuntos penales con pena máxima ya deben tener un tiempo máximo de ser resueltos también. Si la pena máxima es de 4 meses, debe resolverse en 4 meses. Si es mayor, debe resolverse a más tardar en un año. ¿Y qué pasa si no lo resuelven? Aquí está en letra chiquitita. Si no lo resuelves, tú eres juez. Si no lo resuelves, tienes una opción. Vas al tribunal de disciplina, el que acaban de crear, y le dices, oye, tribunal, no lo resolví. Pero fíjate que no lo resolví porque tengo mucho trabajo. Entonces el tribunal tiene dos opciones. O te dice, está bien, continúa, apúrate. O te sanciona. Pero el juez que llegue a un plazo mayor tiene la obligación de avisar al tribunal, lo cual es bastante interesante. Vamos a ver cómo se va a desempeñar. Las controversias y acciones de inconstitucionalidad, como recordamos, son medios de control para la adecuación de las normas secundarias a la Constitución. Ahora, para que puedan ser declaradas inconstitucionales, bastan 6 votos, antes eran 8.
por el cambio de la composición de la Corte que enseguida vamos a ver. Aquí también se estableció que no van a haber sentencias ni suspensiones con efectos generales cuando sean amparos contra normas generales. Me explico. El amparo procede vamos, el amparo te protege solamente a ti que lo pides, a ti que estás impugnando algún acto, que estás acudiendo a la defensa de tus derechos. En el caso de las normas generales, empezó a pensarse que podrían proteger a una colectividad por aquello que llamamos intereses difusos y colectivos, que yo siempre he pensado que a veces los intereses difusos son confusos, doctor, Así es. porque luego no queda muy claro de parte de quién, cómo, cuándo, por qué, no queda claro. Y que también quedó, aunque no es parte de la reforma, vale la pena mencionar la supremacía constitucional, aquella reforma que acaban de aprobar. En esta de supremacía de la reforma constitucional, básicamente lo que se hace es decir, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales no pueden usarse para ir en contra de la Constitución. Jamás se habían usado. Nunca había habido una acción de inconstitucionalidad o controversia Contra la constitucional Constitución. que fuera declarada procedente. Nunca, nunca. Ni siquiera había habido un debate como el que hubo recientemente. También se dice en la reforma de supremacía constitucional que el amparo contra leyes no puede ser por una reforma constitucional, pero eso no es nuevo, ya estaba en la ley de amparo, nada más se elevó a rango constitucional. Ahora bien, um, ya que vimos cuáles son las reformas que no tienen que ver con las elecciones, vamos a ver qué está pasando con el Poder Judicial. No sé si estén enterados, a lo mejor sí, a lo mejor no. El Poder Judicial está conformado por tres grandes instituciones: la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Es la Suprema Corte jefa de los demás? No, la Suprema Corte no es jefa de los demás. ¿La presidenta de la Suprema Corte puede dar instrucciones a jueces y magistrados? No, no puede, porque los jueces son autónomos y los magistrados también. Mucha gente piensa que la Corte es la que manda a todos los demás. Y fíjense ustedes, están en el mismo nivel, no hay diferencias. Ahora, esta es la estructura que todavía está y que va a cambiar. Está la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura la tengo con una X porque ya se va. El Consejo se extingue el primer día de septiembre del próximo año. Bueno, vamos a hablar de los cambios que han habido. ¿Qué cambios hay en la Corte? Actualmente tenemos 11 ministros, ya no, van a ser 9, y todos electos. La mayoría calificada, al bajar el número de 11 a 9, ya va a ser de 6, no de 8, como lo pedía la normatividad antes. Aquí hubo un problema que luego les voy a comentar que está muy interesante. Esto de 6 y 8 es muy importante, porque para declarar una inconstitucionalidad se necesita mayoría calificada. Antes era 8. Entonces la reforma dice, ahora son 6. Luego retomamos este aspecto. Tuvo un problema muy grave el debate en esto. Bueno, el debate del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Ahora bien, ¿qué otros cambios hay en la Suprema Corte? Desaparecen las salas. ¿Se acuerdan que habían, no sé si ya aprendieron que hay 2 salas en la Corte? Supongo que sí. Olvídenlo, nada más va a ser pleno. No va a resolver nadie más que el pleno. Desaparecen las salas. Eso me preocupa un poco porque el pleno suele ser lento para resolver. Entonces, si quitamos el desahogo de los asuntos que están atendiendo las salas, ay, caray, yo veo un cuello de botella ahí. Espero equivocarme. A la ministra Norma Piña, supongo que la conocen, se ha vuelto muy famosa en los últimos meses. Ya era famosa, pero ahora mucho más. La ministra Norma Piña en este momento tiene una doble función. Es presidenta de la Corte y también es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Una de las reformas que se hizo es que la presidenta de la Corte ya no va a presidir el Consejo de la Judicatura, lo cual a mí en lo personal me parece sano. Vamos separando. O sea, el hecho de que te encargues de las actividades jurisdiccionales del máximo tribunal del país no te da chance de administrar a todos los demás. Entonces, mejor separamos. A mí eso me parece muy sano. Bueno, requisitos para ser ministros cambian. Tú puedes ser ministro por la edad.
Sí, así que apúntate. Ya puedes ser ministro. No se pide edad. Por otro lado, se pide un promedio mínimo general de 8 y 9 en las materias relacionadas al cargo. No se dice qué materias son, pero yo imagino que son constitucional, derechos humanos, procesal constitucional, amparo. No se dice cuáles son las materias relacionadas. Y bueno, una cosa importante, ¿han oído hablar del haber para retiro? El haber para, escucha, soy hablar del haber para retiro. Exactamente. Lo que pasa es esto, cuando un ministro se retira, tiene derecho a un haber para retiro que es el 100% de su sueldo durante los 2 primeros años y el 80% de su sueldo el resto de su vida. Está fantástico, la verdad es que está fantástico. Se los quitan. Ya no van a tener haber para retiro. Los nuevos ministros no van a tener haber para retiro, van a tener un sueldo menor también. Bueno, ahora, ¿qué hay con los ministros que renuncian? Aquellos ministros que ya renunciaron. Hay que hacer varias aclaraciones. Los ministros renunciaron, pero renunciaron con efectos hasta agosto, hasta el 31 de agosto del próximo año, que es cuando ya entra la nueva composición de la Corte y los ministros electos. A la, el partido mayoritario puso en la reforma una indicación de que si tú, ministro, renuncias antes del cierre de la convocatoria, podías tener la parte proporcional de tu haber para el retiro. ¿Por qué parte proporcional? Porque debían cumplir 15 años y no los van a cumplir menos. Entonces, antes del cierre de la convocatoria. Pero hay un parrafito que a mí me causó, pues sí me causó sorpresa y al mismo tiempo un poco de indignación. Hay un parrafito en el artículo 7 transitorio que dice, los ministros que terminen su encargo después o no, antes de la convocatoria, no tendrán derecho al haber para su retiro. Nada más hay uno solo, el ministro Luis María Aguilar. El único que tiene ese supuesto es el ministro Luis María Aguilar. Entonces yo le llamo el párrafo Luis María, porque parece una disposición privativa. Es solo para ti, para nadie más. Es solo para ti. ¿Por qué es solo para ti? Porque tú eres el único que está en ese supuesto. Y me parece que es así como que muy, una ley es abstracta, general y permanente, ¿no, doctor? Sí, no, ¿Y dónde no. está lo abstracto aquí? O sea, va derechito, solamente con un ministro, solamente con uno. Bueno, ahora los ministros cuando renunciaron, lo que dijeron es que la única causa por la cual un ministro puede renunciar es porque haya causa grave. Entonces los ministros dicen, no tengo causa grave. Entonces tengo que renunciar porque no voy a participar en las elecciones. El único camino que tengo para renunciar es conforme a este artículo transitorio de la reforma. Así que voy a presentar mi renuncia con efectos hasta agosto. Entonces, lo que hicieron no es por mi haber para el retiro, es porque no me queda ninguna forma de renunciar. ¿Tengo causa grave? No. ¿Voy a participar en las elecciones? Tampoco. Entonces, ¿qué me queda? Presentar mi renuncia con efectos hasta agosto. No tengo otra. Bueno, la presidencia de la Corte actualmente, bueno, la ministra Piña en teoría debió haber cumplido 4 años. No los va a cumplir. La presidencia de la Corte ahora va a ser de 2 años. ¿Y quién va a ocupar la presidencia? La persona que tenga más votos. Qué curioso. La persona que tenga más votos. O sea, si no sé, si Eduardito juntó 5 votos y el que le sigue juntó 3, Eduardito va a ser el presidente de la Corte por 2 años. Y luego le seguirá el que tuvo 3 y luego el que 2 y así. Bueno, hay otros cambios. Hasta este momento la Corte se encarga de administrar sus propios asuntos, tiene su propio presupuesto, tiene su propio órgano interno de control, tiene sus propias dependencias, su propia área de compras, su propia área de obra pública, que son chiquitas porque la Corte no tiene tanta actividad jurisdiccional. El monstruo del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura Federal, es el que más tiene. Son los tribunales y juzgados de distrito en todo el país, es una cosa enorme. Bueno. Todo eso se lo quitan a la Corte y se pasa a un nuevo órgano de administración del cual vamos a hablar en un momentito. Y en cuanto a disciplina, la gente de la Corte actualmente para ser disciplinada depende de un órgano que está en la Corte. Tiene su propia área de disciplina en la Corte. La sacan de la Corte y la ponen en el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero cuando la sacan de la Corte, la sacan con todo. Tú eres ministra, bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial puede sancionarte. Ya no internamente como es ahorita, porque los ministros son revisados.
pero actualmente quien lo sancionaría sería la propia Corte, ahora ya no, va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial. Alguien me decía el otro día, es terrible, terrible que los ministros estén sujetos a un Tribunal de Disciplina Judicial. Te di con cara de duda. Sí, yo también lo dudé. Creo que puse la misma cara que tú. Lo que pasa es esto. Un ministro debe estar revisado en su gestión, en su comportamiento, en sus decisiones. ¿Por qué no? Un ministro no es Dios. Es ser humano como nosotros, tiene fallas como nosotros. Por lo tanto, también debe ser revisado. Yo no le veo problema a que sea revisado por un tribunal de disciplina siempre y cuando el tribunal de disciplina no tenga no tenga sesgos. Si tiene sesgos, ay, ahí van a haber problemas. Yo espero que no los haya. Bueno, este, ya platicamos las renuncias de los ministros. Ahora vamos a hablar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué cambios tiene? Le quitan la administración, le quitan la disciplina y lo pasan al nuevo órgano de administración y al Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué otros cambios tiene? Desaparece la sala regional especializada, que era la que se encargaba de las irregularidades electorales. ¿Qué otros cambios tiene? No cambios. Fue la más intocada de las instituciones, la electoral. ¿Quién decidió? Partidos políticos en el Congreso. Qué interesante. Pero sí, la dejaron casi igualita. Ahora vamos al que sí es el que más cambios tiene. Consejo de la Judicatura Federal, la institución en la cual trabajo. Ya nos vamos. Vamos a cerrar la cortina en el último día de agosto del próximo año. ¿Qué va a pasar con el Consejo? Se divide en dos. Un nuevo órgano de administración cuyo nombre no sabemos todavía y el Tribunal de Disciplina. ¿Cómo se va a organizar? En este momento el Consejo está trabajando a marchas forzadas para decir esto va para acá y esto va para acá, pero el problema que tenemos es que los procesos de trabajo que están conceptuados durante 30 años de labor del Consejo no están pensados en función de administración y en función de disciplina, generalmente están entrelazados. Entonces, separarlos está siendo complejo. El otro día me tocó ver un asunto relacionado y sí, yo me quedé así como que pensando que debemos tener mucho cuidado en separar las cosas, porque el presupuesto de gente va para acá y el otro presupuesto de la otra gente va para acá. Hemos terminado, nos equivocamos, vamos a tener problemas y vamos a crear problemas en la nueva institución. Bueno, ¿qué otro cambio hay en el Consejo? Pues no más, desaparecemos. Fuera de eso no hay ningún cambio más. Bueno, ¿cómo queda el Poder Judicial ahora? En vez de tener tres instituciones, vamos a tener cuatro: Suprema Corte, nuevo órgano de administración, Tribunal de Disciplina Judicial y Tribunal Electoral. Ahora, ¿a quién vamos a escoger? ¿A quién vamos a votar? ¿Quiénes van a ser los que van a ser votados el próximo año? ¿Ustedes saben? Jueces, magistrados y ministros. ¿Qué magistrados? ¿Qué magistrados? ¿Alguien sabe? Magistrados en materia electoral, sí. ¿Qué más? De todas las materias, de los circuitos, magistrados de circuito. Bueno, ahí les va. Magistrados electorales van a ser votados. Los magistrados de circuito van a ser votados. Los magistrados de tribunales de apelación van a ser votados. Los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial van a ser votados. Jueces de distrito van a ser votados. Y por supuesto, los ministros van a ser votados. Eso va a estar muy interesante. Bueno, los ministros, ¿cómo eran votados? Antes, el presidente o la presidenta, la persona que ostente la presidencia de la República, ponía una terna y el Senado decidía por mayoría calificada quién ocuparía el cargo. Y ya no, ahora va a ser por votación directa. Cada poder va a proponer a sus candidatos, se va a hacer una lista final y sobre esos votas. Va a haber 81 candidatos solamente a ministros.
81 candidatos solamente a ministros. Pregúntame cuántos candidatos van a ser en total. Dime un número. 2000. ¿Tú qué dices? A ver tú. El único que se te tú. Nada más ustedes no se atrevieron a dar una cifra y se quedaron cortos. Son más de 5,000 candidatos. Más de 5,000 candidatos. Claro, no van a tener que escoger ustedes entre 5,000. Ustedes nada más van a tener que escoger los de este circuito, el primer circuito. Ahí va a haber otro problema porque el INE trabaja sobre geografía electoral, distritos electorales, no distritos judiciales, no circuitos judiciales. Yo no sé cómo le van a hacer. Por eso están pidiendo tanto dinero porque es un problemón para el INE. Bueno, entonces, ¿qué se va a escoger? Ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de circuito, magistrados de apelación y ya les dije magistrados del Tribunal Superior. Magistrados de las salas regionales y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esos también van a ser votados. Bueno, entonces los ministros de la Corte se escogían así, el Senado mediante mayoría calificada decidía. La última vez que se hizo esa votación salió una persona que se hace llamar la ministra del Pueblo. ¿Recuerdan? Una ministra del Pueblo. Nada más que en el caso de esa ministra del Pueblo, la elección, como no alcanzó la mayoría calificada en el Senado, es el único caso en la etapa postrevolucionaria mexicana que fue designada por una sola persona. ¿Qué pasó? El presidente mandó una terna, no fue aceptada. El presidente mandó otra terna, no fue aceptada. Y entonces dijo, eres tú vas a ser ministra. Entonces, esta persona, ministra del Pueblo, fue designada por una sola persona. Qué curioso, ¿no? Es del pueblo. Sin embargo, digo, hay que ser justos. El otro argumento es sí, lo escogió una sola persona que obtuvo millones de votos en la elección de presidente, ¿no? O sea, ese es el otro argumento. Lo dejo para que cada quien saque sus conclusiones. Bueno, muy bien. Magistrados de circuito y jueces de distrito, ¿cómo son designados? No, perdón, ¿cómo eran designados? Antes tenías que tener una carrera, tenías que ser secretario para poder aspirar a ser juez, secretario de juzgado o secretario de tribunal. Presentabas exámenes, te capacitaban, tomabas cursos y al final un jurado evaluaba. Pues ya no, ya puedes ser directamente juez. De hecho, están animando a los jóvenes a que participen, ¿eh? Por lo menos el Poder Ejecutivo. Arturo Saldívar ya salió a decir, jóvenes, participen, porque le comentaba el doctor hace un momentito que yo creo que la convocatoria no está teniendo el poder que debía de tener. Creo que esperaban mucha más gente y poca gente se ha inscrito hasta ahorita. Eso creo, no tengo las cifras, pero esa impresión tengo. Bueno. Este, hay una cosa que deben de saber. Antes, la mayoría de esos concursos de oposición para ser juez y magistrado requerían que tú fueras parte del Poder Judicial de la Federación. La gran mayoría. Habían muy pocos concursos abiertos. La gran mayoría era solamente Poder Judicial. No sé, en lo personal, no sé si fue un acierto o fue un error. Creo que debió haber sido más incluyente, porque gente brillante fuera del Poder Judicial también hay. Entonces, bueno, esa reflexión esa parte. Bueno, los magistrados de Tribunal de Disciplina Judicial pues no tenían ningún sistema de nombramiento porque es nuevo, o sea, ahí sí no hay ningún precedente. Los magistrados de las salas regionales y de la Sala Superior del Tribunal Electoral eran nombrados en una terna por la Suprema Corte. La Suprema Corte le decía al Senado, aquí está mi lista, escoge. Si el Senado no escogía a nadie, la Corte tenía que volver a hacer otra terna con personas diferentes. Acaba de pasar el año pasado. El año pasado pasó que rechazó el Senado, ¿no? La propuesta de la Corte, o fue este. Fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado mandó la Corte, creo que una o dos veces, la terna para magistrados y el Senado dijo no. Y pues quedó pendiente y pues ya ni le echaron ganas porque ya venía la reforma. Bueno, el nuevo órgano de administración, ¿van a ser votados? No. Esos no son votados, son designados directamente, no vamos a poder escogerlos. ¿Cómo van a ser designados? El Senado escoge uno
el Ejecutivo escoge uno, y fíjense qué interesante, la Suprema Corte escoge a 3 de los 5 integrantes. Pero además, quien los va a escoger va a ser la actual composición, no la nueva. O sea, los que están van a designar a los 3 del nuevo órgano de administración, que además van a ser mayoría. Eso va a estar bien interesante. Bueno, se va a escoger a la mitad de jueces y magistrados, es decir, 386 jueces, 464 magistrados. Esos se van a votar. Si le echamos a que son 2 candidatos por cada uno de los puestos por poder, o sea, son 6 candidatos por cada juez y magistrado disponible. Es una barbaridad de gente, una barbaridad de candidatos. También debo decirles que nada más se va a escoger a la mitad. ¿Cómo pasó esto? El Senado le pidió al Consejo de la Judicatura, oye, dime quiénes están vacantes, quiénes se van a ir, qué puestos no están ocupados para que yo no afecte gente que está ocupando el puesto actualmente. Entonces, en una discusión muy fuerte, muy dividida en el Consejo de la Judicatura Federal, se decidió darle la información al Senado. Causó un ruido impresionante porque había amparos, había cosas, y por decisión de 4 contra 3, el Consejo decidió, te doy la información, Senado. Entonces, el Senado dijo, a ver, con esto entonces, a ver cuántas tenemos aquí. Hazte cuenta, tenemos 300. Esas 300 ya están desocupadas, las vamos a usar para ser votadas. ¿Cuántas nos faltan? No sé, nos faltan 500. Entonces vamos a hacer la tómbola. No, perdón, insaculación. Soy mejor insaculación, ¿no? Que tómbola. Pero la verdad es que vamos a usar el término insaculación. Y ahí salieron sorteados los que van a tener que dejar su puesto, a menos que se postulen. Es decir, los jueces y magistrados que están actualmente en los puestos van a estar en la lista para ser votados de cajón, a menos de que declinen. ¿Están declinando? Sí, están declinando. Varios amigos y amigas mías están declinando. Prefieren quedarse fuera que participar en las elecciones. Es una cosa, pues les destrozaron su proyecto de vida, ¿no? Eso, digo, no tiene mucho que ver con esto, pero piensen en ellos. O sea, alguien me decía, pero Eduardo, ¿cómo crees que voy a concursar en una elección? Pues yo no soy política, me decía una amiga. No soy política. Yo no podría ni sabría cómo participar en una elección. O sea, yo soy técnica, no soy figura pública, ni mucho menos. Entonces, prefirieron declinar. Muchos están declinando. Y entonces, si tú no declinas, de cajón vas a estar entre los candidatos. Eso sí, de cajón vas a estar en los candidatos. Al principio la propuesta era que se fueran todos los juzgadores de golpe. Recuerdo que hubo un foro en el Senado en donde llegaron consejeros y ministros y dijeron, espérate, si lo vas a hacer, por lo menos hazlo gradual. Por eso se modificó la reforma y se puso que la mitad se iba en 2025 y la otra mitad en 2027. ¿Por qué en 2027? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurrió al Senado? Dijo, me gusta el número, voy a jugar a la lotería con ese número, ¿o por qué es en 2027? Por la elección, exacto. Oye, se está costando un dineral, por lo menos emparejemos la elección federal con la elección de juzgadores. Suena bien, si no fuera porque son logísticas diferentes. No es lo mismo un distrito electoral que un circuito judicial. Yo no sé de verdad cómo le va a hacer el INE. No lo sé, no lo sé. Pero entonces eso vamos a votar el próximo año. Vamos a votar la mitad de jueces, la mitad de magistrados, los ministros, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados faltantes de la Sala Superior, todos los magistrados de las salas regionales también. Eso vamos a votar el próximo año. Ahora bien, no sé si ustedes supieron del famosísimo proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, aquel que se discutió en la Corte. Se promovió una acción de inconstitucionalidad por partidos políticos, se decidió que se admitiera, lo cual fue así como que se admitió. O sea, ¿cómo es posible que se admita una acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional? Por Dios, se admitió. Bueno, entonces se le tornó al ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca. ¿Qué es lo que propuso el ministro? El ministro y su equipo hicieron un proyecto de 366 hojas.
Si ustedes no van a dar una conferencia sobre la reforma judicial, léanse el resumen que está ahí. Hay un resumen ejecutivo que está en la página de la Corte, que es de 6 hojas. Si no van a dar una conferencia sobre la reforma, léanse las 6 hojas. Si van a dar una conferencia sobre la reforma, léanse las 366 para que no les falte nada. Bueno, ¿qué proponía el proyecto? Que se invalidara la destitución de jueces y magistrados. Jueces y magistrados, nada más, los federales, porque los magistrados electorales ahí no le veían problema. Es decir, creo que hice algo aquí. Aquí está. Y además invalidaba la deducción de sus salarios. Pero a ver, ¿por qué se invalidaba la destitución de jueces y magistrados? Porque violaba el principio de inamovilidad. Por eso decía, no se les puede destituir jueces, magistrados, magistrados electorales. Y además, no se les puede reducir el salario. Si ya tienen su salario, ¿cómo se les va a reducir? Con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Cómo se les va a reducir? Y además te dicen de la noche a la mañana te quedas sin trabajo cuando tienes inamovilidad. Oye, luego se invalidó, bueno, se proponía validar la elección de jueces y magistrados porque ¿por qué solamente de jueces y magistrados? ¿Por qué no de ministros? ¿Por qué no de magistrados electorales? ¿Y por qué no de magistrados de Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Por qué creen? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué nada más? A ver, dime. Bueno, todos son propuestos por los 3 poderes. Hay comités de evaluación y cada poder eh, da a sus candidatos para que todos estén en la boleta electoral. ¿Por qué creen que a jueces y magistrados les invalidaban la elección y a los electorales, a los de disciplina y a los ministros no? ¿Por qué? La razón que dio el proyecto es esta. No es lo mismo votar por 5 magistrados, votar por 9 ministros y votar por los 2 que están en la sala superior, por decir algo, que votar por los 300 y 400 jueces y magistrados. Es una votación masiva. Eso no garantiza el derecho de una elección auténtica e informada. No garantiza el derecho del electorado a saber, oye, ¿quién es? ¿Por quién estoy votando? Ese fue el argumento del proyecto. Por eso nada más se invalidaron las de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal en cuanto a jueces de distrito y magistrados de circuito. Se invalidaba la disposición de los jueces sin rostro, lo cual a mí también me parece que debería de considerarse. Luego, qué interesante, el Tribunal de Disciplina Judicial decía el proyecto, no puede sancionar. El Tribunal de Disciplina Judicial no puede sancionar por actos contrarios a la objetividad, a la imparcialidad, a la independencia, al profesionalismo o a la excelencia. Si vas en contra de eso, el Tribunal de Disciplina Judicial no te puede sancionar. ¿Y por qué no? ¿Qué es excelencia? ¿Qué es objetividad? ¿Qué es imparcialidad? Son términos ambiguos. ¿Tú sabes qué es objetividad? Ser objetivo. ¿Y qué es ser objetivo? ¿Qué es ser imparcial? ¿Cómo lo mires? Entonces decidió el proyecto que no se debía de sancionar por estos términos que son tan ambiguos. Ahora, otra cosa interesante, la reforma dice que si te sancionan en el Tribunal de Disciplina, te sancionan en comisiones y si tú no estás de acuerdo puedes impugnarlo, pero el Pleno del Tribunal de Disciplina decide. O sea, no trasciende más allá del Tribunal de Disciplina. Entonces el proyecto dice, a ver, ese es una revisión ilusoria porque estamos hablando de la misma institución. Generalmente, cuando es la misma institución que hace, confirman. Si aquí la comisión dijo que está sancionado, el pleno probablemente diga lo mismo. Entonces, las decisiones de tribunal no pueden ser inatacables, tienen que trascender, tienen que ser revisados por alguien más. Lo curioso de esto es que el Consejo de la Judicatura lleva 30 años trabajando así. Cuando se impugna una decisión de comisiones del Consejo, ¿quién decide? El Pleno del Consejo. No veo yo razón para no afirmar que también en este caso
es un sistema de defensa ilusorio. ¿Cuál es la diferencia? La misma institución resuelve y generalmente confirman, ¿eh? Por cierto, generalmente confirman. Bueno, también propusieron invalidar la limitación de los efectos generales de las suspensiones y juicios de amparo en normas generales, que se pudiera dar el efecto general en amparos y suspensiones, lo cual hubiera sido fantástico. ¿Qué no proponía invalidar? La elección de ministros, magistrados, electorales y del Tribunal de Disciplina Judicial. Eso dijeron, está bien, adelante, porque ahí son pocos candidatos. Ahí sí sabes más o menos quién es quién, ¿no? Digo, entre los 81 candidatos a ministro, por lo menos tienes una idea, ¿no? Más o menos, o sea, por lo menos. Pero magistrados de circuito, jueces de distrito, pues no. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial no le vieron ningún problema, no le vieron ningún problema a la creación del nuevo órgano de administración, no le vieron problema al tope máximo de remuneraciones para jueces, pero, ojo, esto es importante, ¿eh? Para los nuevos. O sea, si tú ya estás trabajando, no debes reducir tu sueldo. Va a ser la reducción de salario para los nuevos. ¿Por qué para los nuevos? Porque no le están quitando, no están reduciendo su salario, están entrando con un salario diferente. Entonces, bueno, en el caso de la Corte, por ejemplo, tenemos 10 salarios iguales y uno diferente, porque la ministra Batres lo que hizo fue renunciar a una parte de su salario, le dijeron que no podía. Entonces yo no sé qué hizo, porque le dijeron, oiga, pues es que nosotros pagamos, o sea, si usted no lo quiere aceptar, pues, lo tiene que recibir y luego haga lo que quiera, pero aquí está su sueldo. Entonces, fue una discusión muy fuerte en la Corte en su momento. Bueno, los plazos de sentencias en materias tributaria y penal tampoco cambiaron. Aquellos meses que les dije no cambian. Ahora el proyecto dijo, como un ejercicio de autocontención, el proyecto no se va a pronunciar sobre los ministros. No vamos a decidir nada sobre los ministros. ¿Se vale hacer eso por un principio de autocontención? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se vale decir una sentencia, me contengo porque nos afecta directamente? Una sentencia no debe resolver sobre todo lo planteado por el principio de exhaustividad. ¿Por qué no se resolvió sobre los ministros? Y también fue una de las cuestiones planteadas. ¿Por qué? Por un principio de contención. Así lo decía, y así lo dice el proyecto, por un principio de contención no nos vamos a pronunciar sobre jueces y magistrados. Ahora bien, digo sobre ministros, ahora bien, ¿qué es lo que pasó con esa discusión? Estaba el ambiente muy caliente, no sé si tú en ese día, fue un martes, si no me equivoco. O sea, la gente estaba muy pendiente de lo que decía la Corte, había manifestaciones afuera del edificio, había transmisiones en vivo por varios canales, los periódicos ponían en su página web, ¿quieres ver el debate en vivo? Aquí está. Bueno, yo tuve la suerte de poder seguirlo, todo el debate. Estaba, había partes interesantes, otras no tanto. Algunas de cierta ministra no le entendí qué quería decir, nunca le entendí. Hasta después me tuvieron que explicar qué es lo que quiso decir. Pero en general estuvo muy interesante. Bueno, el primer punto fue supremacía judicial, no que las acciones de inconstitucionalidad no van contra las reformas. ¿Qué hacemos aquí? Decía la ministra Batres. Se tiene que retirar el proyecto. Ahí está la reforma de supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque la reforma de supremacía constitucional decía que las acciones de inconstitucionalidad no se podían oponer contra una reforma. Entonces, ya está la reforma, decía la ministra. Ya, no, ya retiren el proyecto. No se puede estudiar esto por la reforma. Entonces, se empezó a votar. Y el argumento que dio el ponente, el ministro González Alcántara, fue este que tengo a mis espaldas. El segundo artículo transitorio del decreto. Los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en este decreto. En trámite. Pues está en trámite, ¿no? No se ha resuelto. ¿Cómo que?
sea, ¿por qué no? Entonces, toma la voz el ministro González Alcántara y dice, ya no está en trámite este asunto. Cuando lo dijo, yo me quedé así como que, a ver, ¿por qué no está en trámite este asunto si no se ha concluido? Porque ya se cerró la instrucción y el asunto ya estaba para resolución cuando se publicó la reforma. Eso dijo el ministro, cosa que no lo dije yo, o sea, lo dijo el ministro, no es mi responsabilidad, pero hizo entonces que se votara si se debía retirar o no. Debo de decirles que la, la Real Academia dice que algo está en trámite cuando no ha sido concluido. Entonces, ¿estaba en trámite o no la acción de inconstitucionalidad? A mi modo de ver, creo que trámite es diferente a instrucción. O sea, no deben de confundirse los dos conceptos. Sin embargo, estoy seguro que el ministro, con una opinión muy razonada y muy conocedora, decidió que proponer que no se ajustara. Y se propuso la votación. Ahora, ¿cómo funciona la votación? Son 11 ministros. Cuando se analiza un proyecto, se vota por apartados. Y ahí se necesitan 6 de 11, o sea, mayoría simple, para aprobar. Y luego, cuando ya es decidir la declaración de inconstitucionalidad, entonces ya tiene que ser mayoría calificada. Pero ahorita estamos en mayoría simple. Entonces dijeron, vamos a votar, votemos. ¿Y qué es lo que pasó? Denme la oportunidad de presentarles esto. Ah, aquí, así estuvo la votación. Vean ustedes a su lado derecho quienes votaron por no retirar el proyecto. A su lado izquierdo, quienes votaron por retirar. Votaron por retirar la ministra Yasmín Esquivel y, por supuesto, la ministra Batres. Todos los demás dijeron no se retira. Estamos de acuerdo que la reforma no aplica. Ahí es donde ya empecé a ver que iba a estar más interesante de lo que yo suponía y menos previsible de lo que yo suponía. Bueno, ¿qué pasó después? Y luego se pone a discutir las causas de improcedencia. Ahí es donde ya se acabó la discusión realmente. O sea, ahí es donde ya todo el mundo se dio cuenta de qué iba a pasar. Se pusieron a discutir, a ver, ¿la Corte puede revisar mediante una acción de constitucionalidad el contenido de la Constitución? Si se supone que una norma debe ajustarse a la Constitución, ¿cómo puede ser que veas la Constitución y digas si esto es constitucional o no, si es la Constitución? Es un texto constitucional. O sea, no es una ley secundaria, es un texto constitucional. Entonces ahí es donde el ministro González Alcántara y Carranca dijo, vamos a hacer una nueva reflexión. Hay cláusulas pétreas, aquellos principios inviolables de la Constitución, como son el federalismo, como son los derechos humanos, como son el Estado laico. Cada quien pone en cláusulas pétreas lo que cree conveniente. No hay un acuerdo respecto a qué debe estar en las cláusulas pétreas, salvo, a mi modo de ver, algo que sí es universal, que sí, yo diría que si hay algo pétreo en la Constitución, son los derechos humanos, porque eso es universal. A mí me parece que ahí sí habría cláusulas pétreas, pero todo lo demás, que el federalismo, que la democracia, que no lo sé. Cada quien varía, cada Carpizo tenía unos, los doctrinarios que vienen después dicen otras cláusulas pétreas, y así. Entonces, el otro lado de la moneda decía, ok, hay cláusulas pétreas, pero también hay este artículo, miren, a ver, permítanme un segundito, déjenme ver, aquí está. Vean ustedes en la última parte del artículo 39 constitucional. Hay cláusulas pétreas, ok, son inviolables, ¿no? Pero el artículo 39 dice en su última parte que el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Ese era el argumento contrario. Entonces, cláusulas pétreas, obtenemos el derecho de cambiar nuestra forma de gobierno. No quedó muy claro esto, pero finalmente prevaleció el criterio
de que eran las cláusulas pétreas las que debían de considerarse. Y aquí es donde realmente, donde ya todo tomó forma. Miren ustedes cómo quedó la votación de esto. Aquí es donde ya todo quedó muy claro, ¿no? A ver, a ver, a ver. Aquí está. Aquí está. Este apartado se votó así. 8 votos a favor de que sí debía de analizarse la constitucionalidad, 4 votos en contra. Aquí es donde se pronunció el ministro Pérez Dayán y dijo varias cosas. Una, esta reforma es irresponsable. La reforma judicial es irresponsable. Dos, la culpa de que estemos aquí discutiendo esto, lo dijo casi textualmente como lo estoy diciendo yo, es el Tribunal Electoral que asignó una representación que no correspondía. Tres, no podemos responder una insensatez que es la reforma judicial con otra insensatez que sería declarar procedente esta acción de constitucionalidad. Sin embargo, me duele mucho, pero tengo que votar con que no debe de declararse la invalidez de la reforma constitucional. Megabomba nuclear, medios de comunicación, redes sociales. El ministro Pérez Dayán está traicionando al Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. La posición, surgieron versiones muy rápidamente sobre cuál fue la razón de que él votara así. En lo personal debo decirles que como 2 semanas antes me puse a checar lo que había dicho el ministro cuando se admitió esta acción a trámite. Y lo que dijo el ministro me hizo pensar que él iba en contra del bloque de los 8, porque fue muy claro en el sentido de que él pensaba que no se debía de considerar. Luego chequé sus criterios anteriores y todos eran igualitos. No se debe revisar el contenido constitucional, si acaso en cuanto al procedimiento, que el proceso legislativo se lleva a cabo como se debe llevar, pero el contenido de la Constitución no, ese es constitucional y punto. Votó congruentemente. Entonces, ya hay 8 ministros, no, hay 7 ministros de un lado y 4 del otro. Entonces, ¿hay mayoría calificada para declarar la constitucionalidad? ¿Sí o no? ¿Se aplican 8 o se aplican 6? El problema grave aquí era decidir cuántos eran mayoría calificada, porque teníamos 7 a favor y 4 en contra. Entonces, ¿cuál es el problema? La reforma nunca dijo que debía hacerse en medio. La reforma dijo, son 6 de mayoría calificada, cuando sean 9. Estos son 11. Si pones tú como mayoría calificada 6, pues es mayoría simple. Entonces, la ministra Norma Piña decidió, vamos a votar por cuántos debe conformarse la mayoría calificada. El argumento de los ministros que votaron a favor de los 9, de los 6, perdón, es que uno de los transitorios del decreto de reforma decía que la reforma no debía ser sujeta a interpretación, que debía ser aplicada de manera literal, o sea, 6 ministros. Entonces, fíjese lo importante que era esto. Si se decía que eran 6, sí se alcanzaba mayoría calificada porque eran 7 los que iban a favor de la inconstitucionalidad. Entonces, lo sometieron a votación. Déjeme ver dónde está. Eh, Aquí está. Los de la columna de la izquierda son los que votaron por 8 votos. Los de la columna de la derecha votaron por 6. Vean ustedes, si ponen atención, 6 votaron por 8 votos, 5 votaron por 6 votos. O sea, hubo diferencia de un votito. Ahí se definió el destino de la reforma judicial. Quienes votaron que debían ser 8 votos porque son 11 ministros fueron Yasmín Esquivel, no fue sorpresivo. Loreta Ortiz, no fue sorpresivo. El ministro Luis María Aguilar, el ministro Luis María Aguilar, con un voto de congruencia, votó por 8. Pardo Rebolledo, por un voto de congruencia, votó por 8. La ministra Batres no fue sorpresa y Pérez Dayán votó por 8. Entonces, cuando se vota que para declarar mayoría calificada deben ser 8 y no 6,
Dijeron los ministros, no, pues ya, se acabó. ¿Cómo acabó la votación de la acción de inconstitucionalidad? Esta es la votación. Vean ustedes, fue unánime. La votación fue unánime, en el sentido de desestimar la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no se iban a alcanzar los 8 votos. Entonces dijeron, no, ¿para qué nos podemos estudiar asunto a asunto? Pues ya mejor, ya. O sea, no va a haber forma de que esto termine de una manera diferente. Así que unánimemente desestimamos la acción de inconstitucionalidad y a otra cosa. La votación por mayoría calificada fue el secreto de este proyecto. Fue lo que definió el destino del proyecto. Y bueno, para variar, ya me pasé de tiempo, así que hasta aquí lo dejamos. ¿Listo? Perfecto. Pues un fuerte aplauso. Pues muy agradecido por esta explicación que me parece muy relevante y muy importante. Y pues voy a aprovechar este momento para pedir al maestro Eduardo Ernesto Jochín Gamboa, pues que acepte humildemente ese reconocimiento. Muchas ¿Sí? gracias. Entonces, ¿nos podemos poner de pie, por favor? Claro. Que el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorga el presente reconocimiento al maestro Eduardo Cuchín Gamboa por su valiosa participación como ponente en la conferencia Puntos Esenciales de la Reforma Judicial, llevada a cabo el día 16 de noviembre del año 2024, con una duración de una hora. Ciudad de México, a 16 de noviembre del año 2022. Amigo, Muchas nuestro gracias. agradecimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la paciencia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Y muchas gracias a todos los compañeros que nos siguieron por las redes sociales. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Hasta